el acompañamiento que hubo para modelar lo mejor posible esta charla. La charla, lo que vamos a exponerles va a ser algunos conceptos básicos sobre discapacidad, accesibilidad, diseño universal y sobre todo transmitirles ciertos criterios generales sobre cómo se evalúan estas cuestiones de la accesibilidad. Uno de los aspectos fundamentales para quienes estamos en el diseño o en la construcción es cuando nos toca este tema de la accesibilidad, bueno, bajo qué criterios lo segmento, ¿no? Cómo metodológicamente puedo abordar este tema. Entonces, al final, un esquema general metodológico de cómo analizar, pues justamente lo que vamos a realizar. Repito, de manera general, bueno, será una tarea importante pues, continuar en el avance del conocimiento, pero que los conceptos que están aquí involucrados, pues no queden dudas. Eso sería el propósito de la charla, ¿no? Bien. La accesibilidad, esta definición que actualmente está en la Ley General de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados aquí en Guanajuato, que dice la combinación de elementos, una parte muy importante, ahorita lo comentamos, constructivos y operativos que permiten a cualquier persona, con independencia de su capacidad de entrar, salir, desplazarse, orientarse y comunicarse de manera segura, autónoma, confortable en los espacios construidos. De entrada, si se dan cuenta, no están las personas con discapacidad tácitamente mencionadas. Habitualmente el término de accesibilidad está vinculado a la discapacidad. Ciertamente somos el grupo más afectado, pero no somos el único beneficiado. Entonces ese es el primer punto a observar, que la accesibilidad no es una cuestión que se enfoque solo en las personas con discapacidad. Y cuando nosotros vemos diferentes marcos normativos, una de las formas para saber si está actualizado o no es saber si la definición de accesibilidad alude o no directamente a las personas con discapacidad. Cuando se trabajó en la reforma de la ley, en la anterior versión, pues decía la accesibilidad, pues son las condiciones para que las personas con discapacidad puedan participar, etcétera. Entonces, era un término que tácitamente lo mencionaba, y todavía tenemos muchos marcos de ley que están en este sentido, particularmente los que están en materia de edificación. Pero no lo es, en realidad es para cualquier persona, porque ahí está implícito una condición desde la cual nosotros diseñamos para el más amplio rango de diversidad funcional. ¿Sí? Entonces, ese es un aspecto muy importante. Nos tocó participar como instituto, junto con en ese entonces con la Secretaría de Obra Pública, hoy la SICOM, en el proceso de reforma de la ley, y lo que nos tocó acercar fue precisamente esa visión, de colocar que la accesibilidad es una condición para todas las personas, ¿no? Bien. Los ámbitos que abarca la accesibilidad. Habitualmente lo entendemos solo en la edificación, pero son tres grandes ámbitos los que va a tocar. La edificación, efectivamente, donde está desde la casa habitación, separamos el espacio público, todo el espacio abierto, el espacio edificado, que vamos a poner como espacio cerrado, entonces edificación, el transporte, cualquier modo de movilidad, y la comunicación, la información y la comunicación propiamente se. Si nosotros vamos buscando documentación en torno a estos tres temas relacionados con la accesibilidad, vamos a encontrar mucho en el ámbito de la edificación, algo de información importante en el ámbito del transporte y poco en el ámbito de la comunicación. Finalmente, la historia de cómo se ha ido abordando la problemática arranca con entenderla primero en la edificación y habitualmente en aspectos muy concretos, que son elementos aislados como rampas y puntos nada más, ¿no? Pero finalmente son todos tres grandes ámbitos. El día de hoy, pues vamos a platicar prácticamente solo en este tema del espacio público, mucho más en el espacio público en el exterior, pero cada uno de estos temas nos llevaría a una conferencia diferente, el hablar sobre comunicación, desde los hechos de comunicarnos así somáticamente hasta los medios masivos, medios digitales. Es un ámbito amplio. El hablarlo en la casa habitación es otro ámbito amplio también de trabajo, donde se trabaja mucho con la autonomía y las características de las personas. Y en el transporte, pues también. Entonces, el día de hoy nos vamos a centrar prácticamente en el ámbito de la edificación. Pero lo que es muy importante entender de todos estos
y que es uno, digamos, aquí empezamos con uno de los criterios para entender la accesibilidad, es que no se trata de elementos aislados, sino se trata de elementos relacionados. A ver, por ejemplo, si les preguntara, ¿qué es lo más importante de un automóvil? ¿Qué me responderían? Las llantas, si las llantas no funcionan, el motor, bueno, podríamos, pero en realidad es la relación entre las partes, ¿están de acuerdo? Porque es lo que lo hace ser vehículo. Si ponemos todas las partes separadas, no es un vehículo, es la relación entre las partes lo que lo hace ser vehículo. Y entonces, en los entornos accesibles, exactamente sucede lo mismo. La relación entre las partes, y que estas sean correctas, es justamente lo que provoca las condiciones de accesibilidad, y podemos entenderlo a una escala muy grande, a una escala macro o a una escala micro, pero siempre la relación de las partes. A una escala macro, pues sería justamente esta que entendemos como la cadena de accesibilidad, que es algo que todos hacemos, todos tenemos, todos vivimos, todos en la mañana nos levantamos, nos colocamos alguna ayuda técnica, cualquier dispositivo que adicionado a mi cuerpo me permite tener un mejor rendimiento en mis actividades, por razones culturales o de desempeño, ¿no? Zapatos, ¿de qué tan lejos andaríamos si no trajéramos zapatos? ¿No? Lastimaría el piso, los lentes, bueno, yo pongo una silla de ruedas. Obviamente son ayudas técnicas que todos usamos, no son exclusivas de las personas con discapacidad, entonces todos nos colocamos algo para ser más funcionales. En la casa, pues discurrimos, nos levantamos, nos bañamos, comemos, nos vestimos, etc. Hacemos una serie de actividades, después pasamos al espacio público, y particularmente en ciudades como Guanajuato es muy habitual, y así sea un pie que ponemos en la banqueta, pues ya estamos dentro del espacio público. De alguna manera nos movilizamos, ya sea por nuestro propio pie, ya pasando a los medios de movilidad, desde los no motorizados, los masivos, vehículo particular, pero todos nos desplazamos de un lugar a otro, salvo los que trabajan en casa, pero al menos todos los que estamos aquí al día de hoy, hicimos ese trayecto y llegamos aquí a un edificio, ¿no? Entonces, y exactamente lo mismo vamos a hacer de regreso. Y eso de entrada parece poco relevante, pero en realidad estamos ejerciendo nuestra capacidad de ser autónomos. Y esa capacidad de autonomía es algo que nosotros adquirimos poco a poco a lo largo de la vida, y también lo vamos perdiendo poco a poco a lo largo de la vida, habitualmente, perdemos alguna parte del sopetón. Pero eso es justamente lo que nos permite hacer todo lo que hacemos. Y de pronto abarca tanto que lo perdemos de vista. Y de pronto es irrelevante atarse una agujeta, subir una escalera, teclear, mandar un correo electrónico. Son cosas poco relevantes como para entender que por ese poder hacer, es que la vida la podemos desempeñarnos en ella. Entonces, hay diferentes factores, pero el primero sería la interrelación, esta cadena, y que luego ocurre exactamente igual, pero de regreso. Me voy al transporte, al espacio público, a mi casa, y estoy como individuo en algún momento de este tiempo, ¿no? Entonces, más adelante vamos a hablar un poquito de esto de la autonomía, porque justamente ese va a ser uno de los criterios para evaluar. Pero el primero es la interrelación de las partes. ¿Quién de aquí es arquitecto o arquitecta? Yo creo que ingenieros también. Ingenieros, ¿cuántos ingenieros tenemos por acá? Cuando habitualmente entendemos los proyectos y vemos las características de accesibilidad, lo más habitual para nosotros, entramos en el ámbito del diseño, es ver si está el cajón de estacionamiento, si hay alguna rampa, si el sanitario está accesible, o sea, si tiene el espacio, y prácticamente ya. Y aún todavía dentro de la formación, a mí, ni soñando me hablaron de estos temas, y todavía hay en muchas universidades, más bien en pocas universidades es una materia ya habitual, no solo como materia, sino como revisión en todo el trayecto de la licenciatura. Habitualmente la revisión es solamente por partes. A ver, tiene esto, perfecto, es accesible. Pero no se revisa la interrelación. Y entonces ocurre que hay muchas soluciones, yo creo que muchos de aquí los han visto, estas rampas o fotografías que buscas y ves una rampa que no va a ningún lado porque después llega un poste o hay un árbol. Pues justamente es esa desconexión entre los elementos la que no está revisada. Está bien el elemento, pero el elemento por sí solo no funciona. Es como este vehículo que pensamos desarmado. Pues sí, la llanta será muy buena, el motor también, pero si está todo suelto, pues no funciona como vehículo.
¿sí? Entonces, es justamente la interacción de las partes cuando revisamos, sea en una obra propia, en un proyecto, en una intervención de obra, es justamente la continuidad la que vamos a revisar, es el primer criterio. Entonces, si les queda claro, la integración de las partes. Esta lo vemos a nivel macro, y lo vamos a ver a nivel micro cómo lo valoramos. Las problemáticas generales, pues las condiciones del espacio abierto, donde se transita, banquetas, mobiliario, cruces, plazas, etc. Y en la edificación, las condiciones para el acceso, circulación y disfrute, como veíamos más en la definición. Vamos a ver. La accesibilidad tiene dos grandes estrategias. Y realmente son tres. Ahorita que veremos, aquí les platico unas cosas que ahorita que nos acercamos aquí a la sala. Aquí solo tengo apuntadas dos. Ahorita les explico cuál es la tercera. Para lograr entornos accesibles, uno es aplicar un criterio de diseño universal, que no es otra cosa que pensar desde una perspectiva amplia, donde la mayoría de las personas tienen cabida, sin necesidad de hacer ajustes especiales. Y habitualmente eso estará reflejado en el ámbito de la edificación en los parámetros normativos, ¿sí? En los parámetros mínimos normativos, ¿sí? No una pendiente superior. Porque estos principios que están acá arriba, el diseño universal, son 7. Les platico un poquito de ellos. El arquitecto Ron Mace en los 80s, un arquitecto en California, identifica que cuando se trabaja para las personas con discapacidad, que somos, digamos, el extremo más demandante en cuanto a funcionalidad. ¿Por qué? Porque funcionalmente implica más una rampa que una escalera, o si yo no veo, necesito más orientaciones para poder interactuar de manera autónoma en el entorno. Entonces él decía, bueno, si nosotros empezamos a diseñar para este extremo de la diversidad, lo que va a pasar es diseñando para todos. Entonces, él acuña este concepto de diseño universal en los principios y dice, pues, idealmente todos tendrán que ser con uso equiparable, es decir, las diferentes condiciones de uso equiparadas, que cada uno tenga lo que necesita, de uso flexible, de uso simple e intuitivo, información perceptible, con tolerancia al error, que exija poco esfuerzo físico y con un tamaño y espacio para acceso y uso. Esos son como los principios del diseño universal. Es en realidad otro tema que les recomiendo ampliamente que indaguen sobre él. Es un concepto que no solamente se aplica al espacio edificado, en realidad él concluyó que es un tema que abarca productos, entornos, servicios, y desde esta perspectiva configurarlos bajo este como tamiz de principios. Cada uno tiene sus características. Ahorita no andamos en ello porque es un tema muy amplio, pero se resume en realidad esto. ¿Qué hago para entender a la mayor diversidad posible de personas? A los que caminan, a los que no caminan, a los que no ven, y que cuando diseño no adapte al final, es decir, no hago el diseño y después adapto, sino desde el principio construyo con esa idea de diversidad. Eso es lo que plantea el diseño universal. La otra estrategia son los ajustes razonables. Platicamos hace un momento sobre ello con el licenciado Paco. Los ajustes razonables son estas condiciones que ocurren persona a persona, caso a caso, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo en la edificación. Cuando necesitamos ejercer alguna actividad, y la parte de razonable tiene que ver con la razonabilidad de los recursos demandados para que pueda ocurrir. Vamos a poner una escuela en donde hay 3 niveles, y entonces una persona que no puede subir escalera, la escuela no tiene elevador, y la persona que va a tomar la clase va al segundo o al tercer nivel. En ese momento solicitar que haya un elevador, aunque sea espacio público y aunque por ley tenga que tenerlo, no lo va a tener en este momento. ¿Qué es lo que sí puede hacerse? Pues bueno, puedo pasar un grupo de arriba, pasarlo abajo, y un grupo de abajo, pasarlo arriba. ¿Implica un gran costo? No. ¿Hacerse en ese momento? Sí. ¿Permite a las personas mantenerse en una situación equiparada de acceso a derechos? Sí. ¿Qué pasaría si tomaran a la persona y la suben? Porque eso sucede. Pues entonces probablemente si hay algún receso, sea subir y bajar, lo más probable es que dejen a la persona allá arriba. Yo tengo amigos que les ha tocado vivir así, ¿no? Dicen, no, yo en los recreos nunca bajé y siempre me quedaba desde el balcón viendo el recreo, porque todos los días me subían y hasta el final de la hora de clase, hasta esa hora me bajaba, ¿sí? Entonces no está en la misma posibilidad de convivir
Y en la convivencia es donde se construyen los lazos de relación, no en el aula. Si hay una situación de emergencia, va a enfrentar muchos mayores obstáculos para salir, o inclusive puede obstaculizar la salida de las personas, a diferencia de estar en la planta baja. Entonces, si ya analizamos a qué se refiere esas acciones para ejercer los mismos derechos que las personas, pues justamente esas condiciones de ajustes razonables ocurren persona a persona y pueden ser por dos razones. Una, porque no está totalmente edificado, no está totalmente construido bajo un parámetro de diseño universal, y puede ser que, como no está solucionado en este momento, lo solucionamos de esta forma. O puede ser porque la especificidad de esa persona no podría estar contenida en una norma. Les explico esta otra situación. Platicando en una ocasión con gerentes de recursos humanos de la región de Soriana, nos platicaban que tenían una cajera muy bajita, y entonces pues todas las cajas son estándar en cuanto al tamaño, pero entonces ella tenía un banquito, se subió al banquito, ya podía trabajar como cualquier otra, en cualquier caja en donde le tocara estar. No tenían que diseñar una caja específica para ella, sino simplemente el ajuste que había que hacer era un banquito. Porque eso nunca va a estar en una norma, porque una persona de talla baja, de 1,49 hacia abajo, pues no sabemos qué banquito va a requerir la persona que llegue. Cuando llegue la persona, pues pondremos una disposición acorde a esa persona, ¿sí? Pero toda la gama que hay, desde 1,50, 1,49 hasta 1 metro, que puede haber personas muy, muy bajitas, pues no sabríamos exactamente en una norma qué poner, sino tener la conciencia de que lo vamos a colocar. Claro, yo les comentaba, seguramente esta cajera también va al sanitario, y cuando va al sanitario, seguramente tampoco alcanza bien. Entonces habría que hacer un ajuste al lavabo. Pero ahí, les decía, ahí no vamos a colocar un banquito, porque ahí también van personas que tienen una estatura baja. Pues van muchos niños y niñas. Yo creo que a todos nos ha tocado ver así a los papás o a las mamás haciendo malabares con el niño, o ellos estirándose para alcanzar a lavarse las manos. Ahí hay muchas más personas que tienen esa misma característica. Entonces ahí es una carencia de diseño que en el caso de ustedes, pues bueno, sirve para incrementar el confort de las personas que están ahí dentro de la tienda, va a ser una experiencia más satisfactoria y pues van a regresar. Entonces finalmente esos ajustes razonables, repito, se van a dar, son soluciones alternativas persona a persona y caso a caso. Siempre lo ideal va a ser una vez que se hayan cubierto los aspectos del diseño universal. Cuando no han sido cubiertos totalmente, pues cómo solventamos en tanto corregimos la generalidad. Bien. La tercera, que no la puse aquí, es más, ya voy a corregir eso en esta lámina, son las políticas de accesibilidad. Yo puedo tener todo resuelto, pero tengo que mantenerlo accesible, ¿sí? Ahorita que entramos nosotros por la puerta de acá arriba por un costado, es decir, no entramos por la entrada que está al frente, sino por un costado, y resulta que el stand que está al fondo, ahorita que salgan lo van a ver, lo colocaron sobre la rampa, y entonces está metido el apoyo del stand en la rampa, y entonces no se puede subir de la planta de acceso para acá por la rampa que ya está construida y que costó mucho trabajo ponerla y también mucho dinero ponerla, y entonces ahorita no funciona. ¿Por qué razón? Porque no se aplicó la política de accesibilidad, es decir, ya está accesible, ahora hay que mantenerlo accesible, ¿sí? Entonces, a mí me falta esa tercera línea, las políticas de accesibilidad. Y de hecho, hay una norma europea, son dos, de hecho, normas europeas. Una es la 17001 de accesibilidad universal, que marca cómo se evalúa, que se la vamos a revisar los criterios de manera general, pero la otra es de políticas de accesibilidad, es decir, ya es accesible, vamos a mantenerlo accesible. Y siempre en una búsqueda de mejora continua, ¿no? Aquí, por ejemplo, con el sanitario nos pasa una cosa que es muy habitual, que dejamos el sanitario aparte de las personas con discapacidad y tiene llave. Y el día que necesitamos la llave, pues la llave la tiene Juanito, Susanita, tal, les comento una particular que me pasó hace un par de meses, que fue a la Ciudad de México. En la central de autobuses hay baños accesibles y son dedicados a las personas con discapacidad, pero todos tienen llave, entonces uno tiene que solicitar la llave. Pues me eché 1 hora para poder entrar al baño, entre ir de sala a sala, es decir, y recuerdo que compré un boleto y él estaba muy apresurado y dije, no, pues voy a ir al baño, mejor me espero un poquito.
bueno, pues apenas alcancé a salir, ¿no? Porque era, y espera, ya van para allá, pero no ha llegado, y las personas ya molestas cuando están uno, pues insistiendo, porque al menos tienen un interfón para comunicarse a quien supuestamente tiene la llave. Pero entonces son políticas de accesibilidad. Si ya están los dispositivos, ¿qué hacemos para que funcionen de la mejor manera? Eso también pasa con elevadores, escaleras. Cuando tienen un dispositivo de seguridad que lo hace excluyente, habitualmente va a haber un problema, ¿no? Ya en la operatividad. Entonces, la tercera línea, además del diseño universal, los parámetros normativos que se refieren justamente a todos los lineamientos, normas, reglamentos, etcétera, que nos dicen cuáles son los mínimos necesarios. Los ajustes razonables es tener la disposición de aplicarlos cuando se acerca una persona que los requiere, que además al día de hoy ya es una situación donde puede presumirse una condición de discriminación, no sé si está planteada nuestra ley, y los ajustes de procedimiento. Esto ya es en los ambientes, en los marcos legales, ¿no? Los ajustes de procedimiento para el acceso a la justicia tienen que aplicarse sí o sí. Los razonables son conforme a los recursos disponibles, los de procedimiento son obligatorios independientemente de lo que se requiera. Pero bueno, son términos en cuanto al acceso a la justicia. Y las políticas, importantísimos, y apúntenlo, las políticas de accesibilidad. ¿Cómo hago para que lo que es accesible permanezca accesible? Bien. Y entonces esta es la idea del diseño universal, ¿no? de pensar que cuando nosotros tenemos en la cabeza un amplio rango de personas, desde ahí diseñemos y pensemos todo lo que hacemos. Productos, entornos, servicios, programas. Ese es el reto en todo profesionista. Aquí estamos tocando el tema de la edificación, pero en realidad es el reto para cualquier profesión. Porque habitualmente, no hace mucho solo pensábamos en la población como los pobladores, ¿no? Y los resultados y las segmentaciones en el caso de política pública siempre iban a totales beneficiarios, pues tantos, 5,000 beneficiarios. Y después empezamos a entender que había que separar entre mujeres y hombres para identificar brechas. Bueno, de esos 5,000 resulta que 4,000 son hombres y 1,000 son mujeres. Pues ahí hay un problema. ¿Qué hacemos para que, si estadísticamente somos aproximadamente mitad y mitad, qué hacemos para que haya una distribución más justa? Pero si nosotros continuamos, y eso es uno de los retos en la gestión gubernamental, es seguir ahondando en la segmentación de los sectores de la población para poder identificar esas brechas, ¿sí? Entonces, ¿cómo identifico a la población, por ejemplo, laboralmente? Ahorita vamos a ver el tema de la que es con discapacidad y sin discapacidad, ¿no? Y dentro de la discapacidad, además, las condiciones que tiene y sus aptitudes para ser autónoma, etc. Entonces, el reto cuando nosotros pensamos cualquier acción, particularmente si somos servidores públicos, y quienes somos profesionistas por una responsabilidad ética, pues necesito pensar en un amplio rango de diversidad para poder ofrecer realmente soluciones a esta sociedad contemporánea donde estamos entendiendo que esta idea de igualdad no puede ser ejercida si no partimos primero de entender nuestras diferencias y desde ahí construir una cultura igualitaria, porque no podemos partir de que todos somos iguales, porque no somos iguales, tenemos diferentes necesidades. La aspiración es a que todos ejerzamos en igualdad los derechos, pero para eso tenemos que reconocer nuestras diferencias. Entonces, esta es una diapositiva muy importante porque es parte del reto de lo que yo quiero dejarles a cada uno de ustedes, ¿no? Que cuando piense lo que estoy haciendo tenga esa conciencia de diversidad. Ahora, como comentábamos, lo que llevó a identificar los principios del diseño universal al arquitecto Ron Mason en los 80s era, ¿qué pasa si pensamos en el extremo que más demandas tiene de uso? Lo que va a pasar es que vamos a tener soluciones mucho más incluyentes. Por ejemplo, los que son arquitectos o arquitectas, ergonómicamente, ¿qué rango de edad? Dije que no les iba a preguntar, menos a las que están enfrente. Es que a los de enfrente no les íbamos a preguntar. A ver, arquitectos y arquitectas están de la segunda fila hacia atrás. No es cierto. Una escalera, ergonómicamente, ¿a qué edad empieza a ser adecuada para una persona? O sea, pensando en un escalón que cumple la huella de 62 a 68 centímetros, ¿a qué edad empieza a ser funcionalmente correcta?
Empezamos nosotros a caminar aproximadamente a los 2 años, 3 años, pero ¿es adecuada una escalera para una persona de 3 años? 4, 5, 6, 6 años. 6 años están como de este tamaño. 7 años, 8 años, nos vamos a ir como hasta los 10 o 12 años. Entonces, una buena parte de la vida circulamos por escaleras que no nos quedan, que para nosotros equivale como subir gradas de un estadio, ¿no? Son escalones que nos llegan a la rodilla, ¿no? ¿Hasta qué edad va a poder seguir subiendo y bajando escaleras la persona? Así, funcionalmente. Eso es para todo, particularmente los que tienen más edad. Híjole, 65, 70... ¿Y cuál es nuestra expectativa de vida? Pues 76, 78. Entonces, fíjense, al final hay cuando menos 8 años, ponle 7 años en promedio de que no nos van a funcionar muy bien las escaleras, y al principio hay otros 6 o 7 años en los que tampoco nos funcionan. Y sin embargo, así las construimos, ¿sí? Una rampa, vamos a pensar una rampa que sea adecuada en la pendiente, tocaremos esos puntos, que no implique un gran esfuerzo físico, como decía uno de los principios del diseño universal. ¿Desde qué edad nos es funcional? ¿A qué edad empezamos a gatear? Desde ahí, ¿no? Empezamos a gatear. Es más, desde que vamos en el vientre de nuestra mamá, en la carreola, y hasta que vamos en el ataúd, sigue siendo fácil circular por ahí. ¿Sí? O sea, el rango es mucho más amplio. Entonces, necesitamos pensar en esa característica cuando pensamos en los productos, entonces, con esa conciencia de diversidad. Y entonces preguntarme, ¿esto que estoy construyendo, haciendo, diseñando, funciona para cualquier persona? Con esta amplitud de funcionalidad. Y cuando estamos en el espacio público, particularmente, porque ahí no tenemos control sobre quién va a circularlo. En una casa de habitación es más contenido, porque habitualmente es una solución muy personalizada a quienes ahí habitan, aunque hay un ciclo de vida a cumplir, va a transformarse la persona a lo largo del tiempo, pero en el espacio público no tenemos forma de saber quién va a pasar por ahí. Y entonces, tendría que ser para un amplio rango de usuarios. Bien, vamos a entender entonces qué es la discapacidad. Habitualmente, la discapacidad, no lo voy a presentar, pero se los voy a decir como habitualmente ocurre. Habitualmente se entiende la discapacidad como una persona que tiene alguna condición de salud. ¿Estarían de acuerdo con esa que no puede caminar, ver, oír? ¿Estarían de acuerdo con esa acepción en términos generales? La mayoría de las personas está de acuerdo con esa acepción. Cuando nosotros documentamos estas respuestas, habitualmente pasamos tarjetitas, nos las regresan, las documentamos, identificamos en dónde las personas identifican que es una persona con discapacidad. El 95% de las personas responde justamente eso, que es una persona que tiene una condición de salud, las estructuras o funciones del cuerpo, así técnicamente acá. Y entonces, por tanto, no puede ver, o escuchar, o entender, o aprender, y hay 95%. El otro 5% de respuestas, ahorita les comento dónde quedan. Pero resulta que eso no es la discapacidad, eso es solamente una dimensión de la discapacidad. Porque la discapacidad en realidad es esta interacción negativa entre estas personas que sí tenemos una condición, una limitación por alguna estructura o función del cuerpo que se aleja de la media, pero que cuando encontramos barreras físicas o barreras sociales, se vuelve una interacción negativa, ¿sí? Y eso sí es la discapacidad, es decir, la discapacidad es un constructo social, no es una etiqueta de una persona. Y eso cambia totalmente la dimensión de cómo entendemos y cómo no somos entonces corresponsables frente a ello. Porque si la discapacidad solamente está en la persona, pues entonces es problema de la persona. Y entonces, ¿cómo se soluciona? Pues solucionando los problemas de la persona. Pero no, resulta que también hay que trabajar en los entornos para eliminar las barreras y eliminar las barreras sociales. Vamos a hablar también un poquito de eso. Pero esta interacción negativa, esa es la discapacidad. Y entonces, en lugar de solamente tener acciones orientadas en las personas, necesitamos para transformarlos en entornos mucho más incluyentes, actuaciones en el entorno, actuaciones en las personas. Cuando yo platico con arquitectos, porque habitualmente siempre hay más de una escalera a donde voy, digo, seguramente el arquitecto o la arquitecta que hizo esto no lo hizo pensando, mira, para que no venga Carlos, para que no venga nadie en silla de ruedas.
Pues no, lo hizo porque no consideró que hay personas que caminan y hay otras que no, unas que suben escaleras y otras que no. Entonces, como no tenía eso en la conciencia, esa primera barrera, que es el desconocimiento de esta conciencia de diversidad, empieza a construir inconscientemente barreras, ¿sí? Entonces, necesitamos acciones ahí y ahí, como las que estamos haciendo el día de hoy, ¿sí? Estamos aprendiendo un poco más, ampliando la conciencia para dar cabida a más conceptos, más conocimientos y poder responder con mayor asertividad a nuestra sociedad que, repito, poco a poco estamos entendiendo que la riqueza de la diversidad nos implica ser muy conscientes de nuestras diferencias para alcanzar la igualdad, que es a la que aspiramos, ¿no? Entonces, algunos datos de lo que provocan estas barreras y por qué es importante. Esto a nosotros como parte del instituto nos preocupa y nos preocupa mucho hacer divulgación sobre la importancia de la eliminación de estas barreras, porque estas han generado un gran rezago en la población con discapacidad. Y vamos a ver algunos datos estadísticos al respecto. Estos son datos generales sobre la prevalencia del tipo de deficiencia. La más alta es esta prevalencia de subir o bajar usando las piernas. Después está ver usando que se use lentes, aquí un aspecto muy importante de la discapacidad. Cuando se identifica estadísticamente, se pregunta si la persona tiene alguna dificultad, qué dificultad tiene, para hacer alguna de estas actividades, por ejemplo, subir o bajar usando las piernas. Hay cuatro respuestas posibles. Uno es no puedo hacerlo, yo estaría en esa condición. Otra condición sería lo hago con mucha dificultad, por ejemplo, una persona que tenga desequilibrio, que tenga una debilidad importante en las piernas, pues va a tener, lo puede hacer pero con mucha dificultad, con poca dificultad y sin dificultad. Estas personas que están aquí metidas son las que lo hacen con mucha dificultad o que no podemos hacerlo. Es decir, hacerlo con poca dificultad no entra en una condición de discapacidad. Y particularmente con el uso de los lentes, luego es muy habitual decir, no, yo soy persona con discapacidad, mira, me quito los lentes y ya, soy persona con discapacidad. No. Depende de la incorporación de la ayuda técnica, ¿sí? Recuerdo que platicamos de la ayuda técnica al inicio, porque nos hace más funcionales. Cuando la ayuda técnica regresa a la persona a una funcionalidad que entra dentro del estándar, dentro de lo normal en el aspecto fisiológico, por ejemplo en la vista, entonces no es una condición de discapacidad. Por eso la pregunta es, ¿qué dificultad tiene, cuando está en la encuesta, qué dificultad tiene para ver aún usando lentes? Porque hay personas que aún usando lentes no pueden ver todas las letras ¿cómo se llama? El análisis de la agudeza visual. Entonces, cuando aún usando lentes no logro tener una vista similar al estándar, pues entonces ahí es cuando se considera que hay una condición de discapacidad. Igual pasa para escuchar aún usando aparato auditivo. Si el aparato auditivo me regresa a una condición muy funcional de escucha, no se considera una condición de discapacidad. Es importante identificar ese grupo porque es la antesala de la discapacidad, ¿sí? Entonces, son otras acciones de prevención las que trabajan con ellos, pero las que son con alguna condición de discapacidad son estas. Ahora, es importante señalar que no son porcentajes. Habitualmente buscamos, en el instituto hay muchas consultas muy a menudo que digan cuál es el porcentaje de personas con discapacidad visual y cuál es el porcentaje de personas, y así todos segmentados. Y no son cajoncitos donde están separados todos. Si se dan cuenta, si lo sumamos nada más de 100, ¿sí? Pues aquí 52, 90, 110 ya se pasó, porque son prevalencias, es decir, del 100% de las personas con discapacidad en México, el 52% o no puede subir o tiene mucha dificultad para subir y bajar usando las piernas. Del 100% de las personas, etcétera, etcétera. Es decir, quiere decir que hay muchas personas que presentan más de una, ¿sí? Más de una dificultad. Y eso es muy importante para el tema del diseño, porque entonces no quiere decir que solo el 52% tiene dificultad para subir y bajar usando las piernas. Puede ser que alguna de estas personas además tenga dificultad para ver, ¿sí? O que una que está aquí, que tenga dificultad para mover, usar los brazos, además tenga dificultad para ver o para escuchar, ¿sí? Entonces hay muchas más manifestaciones. Nuevamente, y por lo mismo, necesitamos diseñar para un amplio rango, ¿sí? Y no solamente, aún dentro de la discapacidad, dejarlo segmentado, ¿no? Ahora,
Las barreras de las que comentamos en la gráfica han provocado muchos brechas de participación de las personas respecto a la población. Aquí hay una ilustrada. Esta se refiere a la población económicamente en edad laboral que no estaban económicamente activas, es decir, de 15 o más, 15 años y más para México. Entonces, la brecha más grande está entre los hombres, donde 15 de cada 100 estaban desocupados, pero 72 mujeres con discapacidad de cada 100 en edad laboral estaban desocupadas. Entonces hay una brecha muy grande, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, hay una brecha grande entre hombres y mujeres. Aquí está, hombres y mujeres, pero es más grande cuando hay discapacidad. Y seguramente si aquí segmentáramos las que son indígenas, sería todavía más grande, ¿sí? De ahí la importancia de desagregar. Recuerda que al principio les decía la población, teníamos la población total, 5,000 beneficiarios. Pero ¿quiénes son hombres y quiénes mujeres? ¿Y quiénes de esos hombres y mujeres son personas con discapacidad? ¿Y quiénes de esas personas tienen alguna pertenencia, o sea, se autodeterminan como pertenecientes a alguna etnia? Entonces, esa desagregación es la que necesitamos para entender las brechas. Pero bueno, en el caso del diseño, tenemos que trabajar para un amplio rango de funcionalidad, ¿no? Y la discapacidad concretamente nos ayuda a que alcancemos, entender la discapacidad nos ayuda a alcanzar esa universalidad del diseño. Pero el por qué hacerlo es porque necesitamos eliminar esas brechas para la participación, porque esto tiene un alto costo social para la sociedad que pagamos todos. Y entonces, nuevamente, esta construcción social de la discapacidad nos lleva a ser corresponsables también de la eliminación de esas barreras. Cada quien desde lo que le toque trabajar, ¿no? Entonces, no todo le toca a todo. Este es un poco de la distribución. Yo quisiera enfatizar mucho la edad avanzada. Bueno, aquí podemos ver cómo mujeres por enfermedad y edad avanzada son más. Pues los hombres somos más atrabancados. Aquí se ve muy claramente en accidentes y en violencia. Hay una condición por la que se adquiere más la discapacidad de los hombres, y esto es particularmente en las edades entre los 18 y 35 años. Los hombres adquieren mucho más la condición de discapacidad, pero particularmente la edad avanzada. Este es un dato que vamos a tocar un poquito más adelante. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto entender a las personas con discapacidad? ¿Quién de aquí es una persona zurda? Que escriba con la izquierda. La de Conchis. 1, 2, 3. Y todos han conocido a una persona zurda en su vida. ¿Están de acuerdo? A ver. Conchis, Juan y Fernando. Los tres son adultos, y les voy a hacer una pregunta al resto de los que están aquí. ¿Con qué instrumento escriben Conchis, Juan, Fernando y Juan? ¿Con qué instrumento escriben? Un lápiz, con lo que sea. ¿Podrán andar en bicicleta? Sí. Son preguntas bastante tontas, podríamos pensar, muy obvias. ¿Y cómo lo hace una persona ciega? ¿Con qué escribe una persona ciega? ¿Con qué instrumento? Los compañeros del instituto sí saben. El sistema, pero ¿con qué instrumento? ¿Y podrán andar en bicicleta? Una persona ciega. ¿Manda? En un espacio muy amplio, si puede, o sea, si puede. Pero bueno, efectivamente utiliza punzón y regleta, que es una que prensa la hoja, tiene el código generador, y entonces van anotando ahí a un ritmo, cuando están muy hábiles en la escritura, pues al ritmo de cualquier persona. También escriben con pluma, cuando hay que firmar, algunas cuestiones, y también pueden andar en bicicleta. Habitualmente lo hacen en bicicleta estándar, la persona que adelante va viendo y la de atrás es la persona ciega. Pero como bien comentaba José Antonio, si el espacio es muy amplio, pues se pueden subir y pueden andar en la bicicleta. Yo tengo un par de amigos en Guadalajara que ellos en la disciplina paralímpica de ciclismo, la prueba de contrarreloj, donde va la persona en el velódromo, corren habitualmente así, en una bicicleta tan, el de adelante va viendo, el de atrás es la persona ciega. Ellos proponen que puede correr la persona ciega sola, pero guiada por radio.
para que el esfuerzo sea 100% de la persona ciega. Y así ya les ha tocado hacer demostraciones de esta forma de correr en los Juegos para Panamericanos en Guadalajara. Iniciaron y ya les ha tocado hacer como estas exhibiciones para mostrar que es posible que una persona ciega haga el 100% del esfuerzo físico. Pero yo lo que quisiera poner un poquito de atención, o les pido que pongan atención, es cómo fueron las respuestas que dimos. Cuando preguntamos sobre la persona zurda, sobre qué escribe, es una pregunta que es como muy obvia. Muchos tenían cara así de pues, con una pluma, con un lápiz, es una pregunta muy obvia. Y de andar en bicicleta, nadie dudó. Todo fue unánime. Luego hay muchos auditorios donde todos responden así a coro en un perfecto sí, ¿no? No hay dudas. Y en cambio las personas ciegas, hay muchas dudas. Unos conocen, otros tienen idea, otros no lo conocen, ¿no? De hecho, estarían como los 3 niveles del desconocimiento, diría Satori. Es decir, o no conozco, o conozco poco, o estoy desinformado. Tengo la información incompleta, ¿no? o errada. Pero es justamente, y el andar en bicicleta, pues sí hay muchas dudas, ¿no? Pero justamente esa respuesta de duda se origina por la falta de convivencia. Con las personas zurdas no dudamos porque hemos convivido con ellas toda la vida. Todos tenemos una persona zurda conocida. Y más o menos la proporción de zurdos a diestros es 1 a 10. Entonces, al no convivir, entonces vamos perdiendo conciencia sobre cómo funciona una persona. Y entonces no podemos resolver. Y nos cuesta trabajo imaginar, bueno, ni siquiera imaginamos cómo se resuelve. Y entonces, por ejemplo, en ámbitos como la inclusión laboral, imagínense si nos causan dudas, acciones tan concretas y tan corrientes como escribir o andar en bicicleta, imagínense todas las tareas especializadas que hacemos cuando trabajamos. Y pues, ¿cómo le harán? No tengo idea de cómo. No, mejor que no venga. Entonces, pues uno de los retos es convivir y entender y acercarnos a conocer, y necesitamos, particularmente quienes ejercemos una profesión o estamos en el servicio público, pues estamos llamados a resarcir este hueco de manera remedial, hacer las acciones que sean necesarias para poder compensar esta falta de información respecto a las personas y su funcionalidad. Ya no la pudimos aprender a lo largo de la vida. Nunca tuvimos una charla de accesibilidad para personas zurdas, ¿cierto? Ya sabemos que sí pueden hacer todo lo que nosotros hacemos, simplemente agarran la mano. Yo digo que chistoso, ¿no? Ya, vamos de otra forma. Una vez le dije así a un candidato zurdo, dijo, no me agarramos chistoso, que no, con agarre le va a dar que sí. Entonces, hay que convivir y hay que informarnos para poder completar esa visión. Eso es muy importante. Digamos, eso no lo vamos a aprender así en una charla, pero sí consultando, conociendo, acercándonos, conviviendo, provocando. Por ejemplo, en el caso de las universidades, yo insisto mucho que una de las formas de provocar esta conciencia en el alumnado, si bien va a ser complicado que lleguen así montones de personas con discapacidad de inscribirse en la universidad, que ya empieza a ser un poco más habitual, pero no va a ser tal al grado que podamos resarcir esta falta de convivencia. Sí podemos abrir espacios de participación. Entonces, por ejemplo, un círculo de lectura con personas ciegas, ¿no? En la biblioteca, o horas de charla con personas sordas, es decir, los espacios deportivos, que habitualmente las universidades tienen muy buenos espacios deportivos. Yo recuerdo una experiencia, una muy buena práctica que estuve en Guadalajara. 4 universidades adoptaron 4 equipos de básquetbol, cada una en silla de ruedas, e hicieron un torneo cuadrangular de deporte de convivencia, donde integraron además a docentes y parte de sus equipos, en donde pues, el propósito era convivir y entenderse. Entonces, ese tipo de espacios de participación hay que provocarlos, ¿no? Hay que tratar de llevarlos para poder compensar esto que comentábamos del desconocimiento que nos lleva a dudar o a desconocer de cómo una persona con discapacidad se desempeña en la vida. Bien, presencia de elementos, esto punto para los que estamos en la edificación. En el 2010, el Censo de Población y Vivienda, ocurrió un levantamiento muy interesante de elementos urbanos en las manzanas de las comunidades urbanas, que lo que identificaba el censo, el que iba levantando la información, identificaba la presencia. Yo creo que son 16 elementos, yo creo que solamente estos,
y había 4 posibles variables. Las más importantes son estas 3. La primera era si el elemento está en todos los perímetros de la manzana. Entonces, por ejemplo, alumbrado público, si está presente en todos los perímetros de la manzana. Después, en alguna vialidad. Entonces, si la manzana tiene 3 lados y solamente en 2 de sus lados estaba el alumbrado, pues entraba en alguna vialidad. Y en ninguna vialidad, pues cuando no estaba el elemento presente. Como es natural, este es el caso de banquetas, al centro está muy presente el elemento, es decir, en la mayoría de las banquetas, este es el municipio de la ciudad de León, perdón, este es el centro, y vemos como la mayoría de las banquetas al centro de la ciudad, pues de las manzanas tienen banqueta en todos sus perímetros, es natural, ahí arranca el desarrollo de la ciudad. Después se va desapareciendo un poco el elemento en el perímetro, pero en el perímetro más exterior, pues muchas manzanas no tienen banquetas. Entonces son estas periferias urbanas, poco urbanizadas, con pocos elementos, y eso es como muy consecuente con el desarrollo de las ciudades. Y vemos como el alumbrado público es el elemento más prevalente, el 30% de las manzanas urbanas tienen alumbrado público, después un 50% casi tiene en alguna de sus manzanas, y el alumbrado solamente falta en los periferias. Y este comportamiento, aunque descendente, es muy consistente hasta la señalización, salvo para las rampas, en donde solamente el 2% de las manzanas urbanas, al menos en el 2010, tenían una rampa en todas sus esquinas. Solamente el 12% tenía una rampa en alguna de sus esquinas, pero ninguna en el 80%. Pero además, observen cómo es la distribución, totalmente aleatoria, no es consistente con el desarrollo de la ciudad. Y entonces, cuando yo hice mi tesis de la licenciatura, era sobre un tema de accesibilidad, y un maestro me decía, pero ¿cómo? Es un tema muy simple, solo son rampas, solamente vas a hacer la volumetría. Así me dijo, qué difícil hacer la volumetría de una rampa y sacar el costo. Y yo decía, bueno, pero en ese entonces no estaba este levantamiento, pero si es un elemento, y así el pensamiento de muchos, si es un elemento tan sencillo, es porque no está resuelto, ¿no? Si lo que de aquí podemos concluir es que los itinerarios peatonales en las comunidades urbanas están rotos, no son continuos. Y este solo es un levantamiento cuantitativo, es decir, el sensor del INEGI nunca revisó si era la pendiente adecuada, si conectaba algo, si estaba continuo, solamente si está o no está. Un elemento, un plano inclinado que conecta la senda peatonal con el arroyo vehicular es una rampa, ¿sí? Entonces, no revisa cualitativamente. Si además revisamos cualitativamente, nos vamos a encontrar que de este 2% que está aquí, pues una gran cantidad es además inútil, ¿sí? Aunque como elemento de la función. Tengo el posgrado de accesibilidad y diseño para todos, me tocó hacerlo en la Universidad de Cataluña, la UIC. Quien coordina el posgrado en línea, es un arquitecto que coordinó todas las intervenciones de accesibilidad de las Olimpiadas de Barcelona en España. Y una de sus premisas era pues que todas las soluciones tendrían que ser desapercibidas, y bueno, hubo un gran avance en todas la incorporación de estos criterios en los espacios deportivos, urbanos, culturales, etc. Y él me invita muy seguido aquí a dar pláticas, y se lo trae en general porque él siempre viaja solo en primera clase, como acompañado, etc. Entonces, él dirigió el posgrado y iba a dar una plática en una ciudad de Torreón, y entonces le mandé esta misma configuración con los mapas, aquí te lo voy a mandar esto para que lo pueda hacer bien en su plática. Entonces cuando lo recibe, me dice, mira, ya sé por qué me invitan tanto a México, ahora entiendo, porque esta es la condición para todo el país. Algo muy interesante para quienes nos interesa este tema o que están en la planificación urbana es que en el 2020 se planea volver a hacer esta misma medición, y entonces vamos a ver cómo las políticas en 10 años se han movido, y eso va a ser muy interesante tener pronto esa información, ¿no? Porque entonces vamos a poder empezar a construir indicadores de gran escala y de toda forma de cómo cuantitativamente se está mejorando el espacio público, al menos solo desde la perspectiva de la continuidad. Bien.
aquí tengo una frase, dice: las personas con discapacidad tienen derecho a que se tengan en cuenta todas sus necesidades particulares en todas las etapas de la planificación económica y social. ¿Estamos de acuerdo con esa frase? Sí. En términos generales, si les preguntara en qué fecha piensan, si les digo que es una frase de consenso internacional, ¿en qué fecha piensan que fue redactada? ¿Qué año le dan? ¿La ven reciente, antigua? ¿Cómo la ven? Reciente, ¿verdad? Habitualmente es reciente. Tiene una trampa, se lo explico. En realidad es una frase que está dentro de la Declaración de los Derechos de los Impedidos. Lo que pasaba es que dentro de la declaración, que esta era la nomenclatura que tenían, ahí internacionalmente se entendía a las personas con discapacidad como impedidos, como aquellos que no podían subirse por propia cuenta, total o parcialmente. Es decir, se etiquetaba a la persona como problema de la persona, la condición de discapacidad etiquetada en la persona. Pero bueno, aún así decían en consenso internacional, en esta primera declaración, que tendríamos que tener en cuenta sus condiciones, de todas sus necesidades particulares. Entonces es ya del 1975. Tiene sus años. A mí me conflictó decir que tiene sus años, porque yo soy del 75, entonces pues, que está viejita, pero en realidad sí tiene muchos años y no ha ocurrido plenamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que durante todos estos años hubo otras declaraciones, otros instrumentos, y en el 2006 aparece la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, algo que impulsa el Gobierno de México y que incluye dentro de sus derechos la accesibilidad, ¿no? Entonces, junto con la reforma constitucional del artículo primero, donde establece que los derechos en México incluyen aquellos en los que México tenga algún tratado suscrito en materia de derechos humanos, y incluida la Convención, pues entonces tiene pues, un rango constitucional. Y entonces la accesibilidad tendría que estar impulsada desde una perspectiva así constitucional para permear en todos los instrumentos que rigen la convivencia en México, ¿no? Desde la perspectiva de la edificación, en el amplio sentido de edificación, transporte y comunicación. Ahora, en la República ya hicimos algunas reformas, y hay una gran cantidad de reformas que se derivan de esta convención en licitaciones, en el ámbito laboral, cultural, turístico. Si nosotros vamos viendo cómo se trazan los derechos, porque la convención contiene muchos derechos especificados, pues de ahí, particularmente a partir de esta modificación, cada uno en su marco de ley va a encontrar que hay armonizaciones a esta convención y poco a poco se está transitando un ser más específico en cómo esos derechos aterrizan en aspectos ya particularizados de ley. Bien, sobre accesibilidad. Las categorías de evaluación, esta es una parte muy importante. Ya entendimos que hay, hasta ahorita llevamos dos conceptos muy importantes. Uno, la continuidad, ¿sí? Que tiene que ser la interrelación de las partes, una interrelación coherente de las partes, número uno. Número dos, para un amplio rango, desde la perspectiva del diseño universal, esta imagen que teníamos de un amplio rango de personas que funcionan de muchas formas distintas. Entonces ya tenemos esos dos elementos como muy importantes. Y cuando vamos a hacer esta evaluación de la accesibilidad, vamos a separar ahora en 4 ámbitos. En deambulación, que es la facilidad de desplazamiento; el alcance, que es la facilidad de manipulación. Por ejemplo, yo estoy manipulando este objeto, el camarógrafo la cámara, el teléfono, estoy escribiendo, a eso se refiere la manipulación. La localización, que es la facilidad de orientación. Aquí estamos en el salón 3 y 4, pero si ya sabemos el número del piso y que allá está el 1, pues entonces yo voy entendiendo dónde está el salón. Y la comunicación, que es la facilidad de intercambio de información. Estas 4, les comentamos al principio que todos ejercemos la autonomía, ¿sí recuerdan? En realidad lo que estamos haciendo es segmentar cómo ejercemos la autonomía. Todos, cuando estamos conscientes, en algún momento siempre estamos cuando menos ejerciendo una de estas. Por ejemplo, la deambulación. Llegamos todos aquí de alguna manera, ¿cierto? Caminando, en silla de ruedas, alguien podría llegar con ferrovía, con el pasón blanco, etc. Pero pudimos llegar por este hecho de la facilidad para el desplazamiento. Bueno, yo tuve algunos problemas de accesibilidad, pero llegamos. El alcance. En este momento, quienes están anotando algo, pues justamente están en esta posición. La localización.
Es algo que no somos tan conscientes. ¿Quién de aquí se ha perdido en una ciudad? Yo creo que casi todos. O en un edificio muy complejo, ¿no? ¿Cuál era la sensación? ¿Era agradable la sensación? ¿Cuál era su prioridad en ese momento? Saber ubicarse o encontrar la salida. ¿Sí? Siempre necesitamos saber en dónde estamos para poder saber qué estamos haciendo. ¿Sí? Si no estamos localizados, nuestra primera prioridad va a ser saber en dónde estamos. ¿Sí? Entonces, no nos preocupa porque sabemos a dónde está, a cuánta distancia estamos de los sanitarios, de la salida, y entonces todos nuestros cálculos inconscientes que hacemos sobre cómo estamos operando en el espacio están en función de todas esas variables. Si por ejemplo ya detecté que el baño está muy lejos y voy a ir al baño, pues no me espero tanto, digo, pues está re lejos, mejor de una vez voy. Si está muy cerca, pues aquí está la vuelta, no puedo esperar hasta que ya no aguante, ¿no? Y la comunicación es algo que estamos haciendo ahorita. Yo les estoy comunicando algo, estamos transmitiendo un mensaje, que hay dispositivos para hacerlo un poco más accesible, particularmente a los que están más atrás, porque si yo no tuviera el micrófono, pues no me escucharían, ¿sí? Entonces, finalmente, siempre vamos a identificar estos 4 aspectos de la deambulación, el alcance, la localización y la comunicación. Y estos habitualmente son entendidos como los criterios, así se lo puse en negrita, los criterios DALCO, de ALCO, y estos están especificados, o el criterio que se plantea, que es el más internacionalmente convenido para evaluar la accesibilidad, en esta norma UNED 17001 de accesibilidad universal, que justamente lo que plantea es, revisa así la accesibilidad, la deambulación, el alcance, la localización y la comunicación. Esencialmente eso dice la norma. Es una norma muy cortita, de 5 o 6 páginas, que simplemente dice, hay que estudiar así la accesibilidad, pero con esta conciencia de diversidad y con la idea de identificar la continuidad, la interrelación de las partes. Entonces, desde la perspectiva metodológica, este sería el aspecto. Ahora, ahorita vamos a llegar a la sección de las fotos, porque vamos a hacer un ejercicio aquí entre todos. La deambulación, pues esta facilidad de desplazamiento, ya dependiendo de cada ámbito de trabajo. Por ejemplo, nos acompañan compañeros de CODE, pero será diferente el ámbito de ejercicio de obra para quienes hacen agua potable o drenaje, ¿no? Todo lo que está relacionado con las acciones de SEAC, de obra pública. Cada uno tendrá un ámbito y algunos puntos van a tener más peso que otros. Por ejemplo, el caso de los cambios de nivel de las escaleras, pues en las obras que se hacen relacionadas con el agua, pues no hay tanta incidencia. Claro, las plantas de tratamiento tal vez, pero realmente no es un tema tan importante como lo puede ser en un centro deportivo o en un edificio gubernamental de despacho, etc. Depende de cada uno de los espacios donde van a estar. Estas son como las grandes categorías que podríamos estar pensando dentro de la deambulación. Cómo son los pavimentos, cómo es el espacio de maniobra que me permite acercarme, alejarme, etc. Las zonas de circulación y áreas de descanso y los cambios de nivel. ¿Cómo ocurren? ¿Sí? Bien, la aprehensión, que tiene que ver con la manipulación. La facilidad de manipular objetos, productos del entorno, que es el alcance, que yo pueda llegar a ellos, que no estén muy altos, como lo que platicábamos del lavabo para los pequeños, que los pueda accionar fácilmente. No sé, yo creo que muchos de los que estamos aquí nos tocaron los sanitarios antes de que hubiera monomandos, las llaves estas, todos los baños públicos, que si te jabonabas la mano, ya no podías abrir el maneral porque se te resbalaba. Entonces, a partir de los monomandos, estas acciones mucho más fáciles en los grifos, pues se facilita mucho porque no tenemos que hacer una maniobra de pinza fina para que pueda ser accionado. El agarre, es decir, que no se resbale. El transporte tiene que ver con los traslados, esto sobre todo cuando hay sistemas de traslado de mercancías, de objetos, etc. La localización, que yo pueda saber en dónde está, como les comentaba, que la iluminación sea suficiente para poder identificar los elementos, que la señalización sea la adecuada, por ejemplo aquí donde está la ruta de evacuación, pues está de qué lado, que me permita saber dónde está el objeto, los contrastes, algo que a los arquitectos nos pasa mucho, aunque aquí está muy bien resuelto. Por ejemplo aquí los apagadores están muy fácilmente localizados por el contraste que hay entre esta tablita y el apagador, pero algo muy habitual en los arquitectos, en los diseñadores, que nos encanta que la pared sea blanca con la puerta blanca, y
y el letrero en blanco para que se vea todo muy sutil. Y resulta que no es tan accesible, porque entonces no puedo identificar con claridad los objetos. Sino, si recuerdan, la mayoría de los apagadores e interruptores, la gran mayoría tienen el mismo color que la pared, son claros. Y eso hace en realidad difícil su localización. Recuerda que pensamos en una gran diversidad, tal vez para nosotros no nos habíamos dado cuenta, pero para alguien que tiene una debilidad visual, no va a ser tan fácil de identificar. ¿Sí? Entonces, igual pasa con las puertas. Aquí, muy acertado, por ejemplo, el cambio de tonalidad entre el marco y la pared. Pero a ver, ¿quién de aquí ha chocado con su puerta de vidrio que no vio? Porque a los arquitectos se nos olvidó que el cristal no se ve, digo, así de tonto, ¿no? Pero se nos olvida. Y entonces tendríamos que colocar un aviso de que hay un espacio transparente. Una línea, claro, hay una franja. Entonces el marco normativo lo que dice, coloca una franja para hacer visible un cristal. ¿Sí? Aunque se pueda ver muy bonito y nos encante cómo se ve el cristal así sin nada, pues no, en realidad eso provoca accidentes. ¿Sí? Entonces, la localización de los elementos es súper importante. Y la comunicación con las pasivas y las activas. Las pasivas es información visual, es decir, cuando hay ida y vuelta, hay muchas veces de comunicación, y cuando es interactiva, ¿no? Para la interactiva es cuando hay ida y vuelta, pasiva es cuando solo es de ida o solo de regreso. Letreros, señalética, acústica, que sea para diferentes sentidos, etc. ¿no? Bien. Otra vez los aspectos. Entonces, deambulación, alcance, localización y comunicación. Es muy importante. Entonces, ya tenemos 3 elementos que hemos visto a lo largo de la charla: la continuidad, la interrelación entre las partes, un amplio espectro de usuarios, y ahora deambulación, alcance, localización y comunicación. Aquí voy a traer unas fotografías que nosotros fuimos junto con los compañeros de STEAC viendo en obras muy concretamente que tienen que ver con el arte. Pero ustedes pueden pensar en una obra en la que ustedes tengan particular injerencia. Aquí, por ejemplo, si nosotros pensamos que en esta calle hay una circulación, ¿cuál sería el principal aspecto que revisaríamos de la accesibilidad que está ahí afectada? ¿Deambulación? Deambulación, ¿verdad? Entonces nos iríamos a revisar justamente los espacios de circulación. ¿Y la localización? ¿Quién está avisando que aquí hay algo? Nada, ¿cierto? Entonces, justamente la localización que nos advierta qué es lo que hay ahí. Si hay un riesgo de caída, si hay una situación de la que tenga que estar yo alerta, ¿cierto? Muchas gracias. Bien. ¿Cuál aspecto está aquí afectado? Deambulación, ¿cierto? Pero entonces ya vamos con un criterio, es decir, cuando yo estoy viendo, quiero revisar algunos aspectos de la accesibilidad, ¿qué estoy viendo? ¿Algo de deambulación? ¿Algo de alcance? ¿Algo de localización? ¿O algo de comunicación? Entonces ya empecé a segmentar, ¿sí? Después vienen los parámetros, ¿sí? Es decir, si nosotros vemos que efectivamente aquí hay un problema de deambulación, el siguiente punto sería ¿cuál es el parámetro correcto? Aquí está disminuido, creo que aquí el paso continuo es como de 30 centímetros, entonces pues, tendríamos que tener un espacio cuando menos de 90 centímetros libre. ¿Sí? Y aquí es un punto importante, vamos a empezar a trabajar en los procesos, particularmente que estamos en obra pública, de revisar el impacto de movilidad, no solamente el vehicular, que es algo que habitualmente hacemos, revisar el impacto vial, pero entonces es todo el aspecto de movilidad. Por aquí pasan peatones, estoy rompiendo el itinerario peatonal, ¿cómo hago para conservarlo? ¿Sí? Para que no se rompa, porque entonces quiere decir que estoy provocando obstáculos y dificultando la participación de personas. Entonces, aquí, este es un pozo, ¿qué aspecto bien complejo? ¿Se acuerdan de que de la deambulación eran los pavimentos firmes, antiderrapantes? Yo creo la deambulación, ¿no? ¿Cómo llegamos de aquí hasta acá? Yo quise traer solamente obras del sistema de agua. Cuando Paco nos proponía aquí, Francisco, del área jurídica, nos proponían trabajar sobre qué implica para la Comisión de Agua pensar en términos de accesibilidad. De entrada uno diría, pues nada, si todo va por abajo, son tubos, pues bueno, justamente el trayecto de la ejecución es en donde más impacta. ¿Cómo conservamos los itinerarios peatonales? Y les comentaba que además
hay un aspecto fundamental que da fundamento legal, que es nuestra ley de movilidad, que dice la prioridad que tenemos los peatones sobre todas las formas de movilidad en el espacio público. Entonces, mantener bajo esa perspectiva de prioridad la movilidad peatonal, pues implica que las intervenciones en el espacio público no tendrían por qué interrumpir los flujos peatonales. O si los interrumpen, tendrían que plantear alternativas para que sigan siendo seguros. Y entonces eso ya nos implica instrumentos específicos, especificaciones para poder solventar cómo represento estos itinerarios peatonales, etc. Entonces ya nos implica llegar a puntos más finos que cuando se supervise la obra, pues supervise sus aspectos también, no solamente de la ejecución, sino de cómo estoy impactando en el entorno del espacio público. ¿Sí? Entonces ya aterrizamos en aspectos concretos. Ahí ya vienen los aspectos de parámetros de dimensiones, de cotas, de calidades, etc. Pero lo primero es entender cuáles son los derechos de los que estamos partiendo para fundamentar todas estas modificaciones del proceso que seguramente vendrán hacia adelante. Aquí ya la respuesta de la deambulación. Aquí, este es el perímetro de la obra en esta planta potabilizadora. Pues cómo llegamos de aquí a aquí, y si este perímetro que tiene, ¿cuánto tenía Pablo? 80 centímetros, no. Menos, como 60. Le decía, bueno, ¿y por qué no hacemos de 90 milímetros de ancho? Cuesta prácticamente lo mismo y permite a cualquier persona circular. ¿Y qué pasa si ponemos un trayecto continuo? Nuevamente pensando, y aquí la pregunta, ¿todas las personas pueden andar en 60 centímetros de ancho? No. ¿Todas las personas pueden circular sobre un piso de grava? No de manera segura. Entonces, finalmente, pensar en un amplio rango nos va dando respuestas a las cosas que necesitamos apuntar. Aquí una foto. Bueno, esta es de población, ¿cierto? ¿No? Esta es una oficina administrativa dentro de una planta de saneamiento. Pues vamos colocando escalones y vamos colocando obstáculos, ¿no? ¿Y por qué no los eliminamos, no? Particularmente si es un escalón, dice la norma ISO 5234, que donde haya más de 2 escalones no es necesario diferenciar escalones de rampa. Si hay 2 o más, pues entonces ya ponemos rampa y escalón, pero aquí por ejemplo que solamente es uno, pues podemos eliminar, tenemos mucho espacio al frente y podemos dejar un desnivel. Pero los arquitectos no me dejarán mentir que poner una línea en todas las puertas de acceso es casi algo que hacemos sin pensar. O sea, ponemos un escalón de entrada. ¿Por qué? Pues para que no se mete el agua. Pero no pensamos si podemos eliminarlo o no. Damos por hecho que así tiene que ser. Y por ejemplo, otra vez a los arquitectos les pregunto, ¿se podría solucionar un espacio sin colocar escalones? ¿Imaginan un espacio construido que no tenga escalones? Los centros comerciales, ¿no? En el súper no hay escalones. ¿Por qué razón? Porque todos traemos carritos. ¿Sí? Entonces, ¿quiere decir que hay desniveles? Sí, sí hay desniveles. Porque si lo dejamos todo plano, se nos va a meter el agua, efectivamente. Necesitamos buenos drenajes, pero también necesitamos dejar solucionada la continuidad del espacio. Entonces, sí es posible, pero necesitamos imaginarlo y construirlo. Bien. Esta es una toma pública de agua. ¿Cuál es el problema que ven aquí? De ambulación, ¿no? O sea, si se dan cuenta, ya no hay un problema de accesibilidad, sí, pero ¿cuál? La ambulación, no se puede acercar uno al espacio. No tengo aquí el dato, no me acerqué lo suficiente para ver cómo es el proceso de manipulación, cómo funcionan estas llaves, como para decir, ¿sabes qué? También hay un problema en el alcance, en la manipulación. Ahorita vamos a ver un caso así. Esta es una toma pública de agua dentro del Parque Metropolitano, que instalaron los compañeros de Zapal. Aquí yo, al contrario de poner cosas que están, ahora está así. Este es de acá. ¿Cómo funciona esta toma pública? Es muy aceptado que tiene dos alturas para las personas altas y bajas, y las bajas son menores o cualquier persona que tenga una estatura más abajo, incluyendo personas de talla baja, silla de ruedas, pero fundamentalmente niños y niñas. Para acá está el otro lado del bebedero, pero este es el espacio de llenado de botellas de agua que se acciona con el pie. ¿Sí? Entonces, fíjense, tienen que apretar abajo y poner la botella. Son 2 acciones. Todo el mundo podrá hacer esas acciones. ¿Qué pasa si en el mismo empujar de la botella acciono? Ya puse una sola acción, ¿se dan cuenta? Entonces, quiere decir
que podríamos simplificar mucho más si pienso otra vez en un amplio rango de uso. Entonces, siempre pensar en todo eso nos va a dar finalmente un mejor diseño, un diseño construido bajo los parámetros del diseño universal. Entonces, vamos a ver buen diseño, ya lo vimos, pero la deambulación, una rampa muy inclinada que además está empedrada. Entonces, revisamos dos objetos cuando hablamos del equipamiento, son dos aspectos. Uno, la deambulación es que se pueda llegar, pero otro ya es el alcance. En este caso, pues sí, el diseño funciona, pero ¿qué problemas hay? Uno es la pendiente, uno la distancia, que no está pavimentado el piso hasta llegar aquí. Este es un super obstáculo, pero hay otro. La distancia que hay de aquí a aquí es muy corta. Entonces, ¿cuál pregunta será la que cabría ahí? Todas las personas cuando están detenidas ocupan solamente 35 centímetros de frente. No, hay quienes ocupamos más. Necesito más espacio para la operación. Entonces, otra vez, amplitudes de conciencia sobre cómo es la funcionalidad de las personas en el entorno. Entonces, bien. Aquí está un niño, ¿no? Y justamente lo que quería mostrar, que el diseño es muy acertado. Aquí al contrario tiene un punto muy importante en el alcance, porque muchas veces las tomas de agua solo están construidas para una sola altura. Se piensa en un adulto y es como las escaleras que veíamos, pues solo si eres adulto te funciona, pero si tienes una menor estatura no te va a funcionar. Y aquí, bueno, dejaron ahí muy claramente cómo funciona muy bien desde la perspectiva de un niño, ¿no? Este es dentro de la planta de potabilización. Aquí se me vincula la foto. ¿Qué problemas ven aquí? Este es más complicado, ya vamos adentrando en unos un poco más complicados. ¿Qué problemáticas verán aquí? De alcance, de deambulación, verán una. Ya adentro está resuelto, ¿cierto? Hay buen espacio al frente, igual que no se lo platico, si hay un buen espacio al frente, se puede llegar. Les comento que hay ocasiones que el sanitario es accesible, pero no es posible llegar a él. Entonces, funciona bien, pero hay que resolver cómo llegar. En este caso, se puede llegar. De alcance, les voy a comentar por qué. Y aquí, otra vez, vamos a entrar con más preguntas. ¿Todas las personas pueden mover un garrafón de 20 litros? No. ¿Quién de aquí no puede? Aquí, Si quieren, vamos a personas con discapacidad. ¿Sí? Sin embargo, el diseño de la planta potabilizadora está hecho para llenar garrafones de 20 litros. ¿Sí? Y entonces, quien trabaja ahí y quien atiende y quien lleva garrafones, estamos asumiendo que puede cargar un garrafón de 20 litros y no todo el mundo puede hacerlo. Entonces ya redujimos la posibilidad de uso. Entonces otra vez hay que ampliarlo y tener la posibilidad. Ya la otra cuestión es ergonómica. Es si yo voy a despachar el garrafón en este punto, ¿para qué subo el garrafón? Lo bajo el garrafón. O sea, imaginen que lo voy a tomar de 20 litros y lo voy a llevar aquí. Bueno, que no lo lleno y simplemente lo deslizo. ¿Sí? Ya es una cuestión de uso. Entonces, pero esas preguntas que nos hacemos sobre la amplitud, sobre quién puede hacer y para quién estoy diseñando, son muy importantes, porque entonces nos vamos dando cuenta que necesitamos mejorar. Bien, aquí, deambulación, ¿sí? Otra vez localización, que él está avisando que ahí hay un hueco, ¿no? Este es un paso peatonal. ¿Qué hago para poder mantenerlo? ¿Sí? Importante. Porque otra vez la pregunta es, ¿todas las personas pueden salvar este obstáculo? ¿Todas las personas pueden ver este obstáculo? No. Entonces, ¿qué hacemos para que todas las personas sí? Entonces construyamos desde la perspectiva del diseño universal. Y aquí no estamos hablando de un producto final, sino de un proceso. ¿Se acuerdan que les dije que es para productos, entornos, procesos para... Aquí es un proceso de edificación. Y si el proceso de edificación contempla a los usuarios que están alrededor de él. Bien, este es a la vuelta. Y nuevamente, ¿cuál es el impacto de esta zanja en esta comunidad? Seguramente, y particularmente en las comunidades, ¿cómo se llama esta comunidad? Era en Cuerámaro, nada más me acuerdo. Sí, es en Cuerámaro, es una comunidad pequeña. Seguramente aquí hay gente bajando del camión y andando por aquí. Sí, porque ¿cómo son los flujos peatonales? Entonces, cuando vamos a intervenir en el espacio público, una pregunta clave es ¿cómo son los flujos peatonales de este lugar que estoy interviniendo? Porque necesito conservarlos, ¿sí? Y entonces eso me va a dar parámetros para intervenciones en la obra adicionales a la propia edificación.
La localización también, ¿no? Que nos avisa aquí, ya en el estadio, ¿no? Intervenimos y ¿cómo van a entrar las personas? ¿Quién sabe? Pero yo voy a bombardear por aquí, ¿no? Entonces, claro que aquí hay un trabajo importante que se hace con la comunidad, pero dentro de los diálogos que se hacen con la comunidad es cómo vamos a ir estableciendo la posibilidad de acceder, de seguir usando el espacio mientras se hace el uso de la obra, ¿no? Habitualmente se resuelve de manera pues así, muy emergente, con un tablón, pero no siempre está resuelto adecuadamente. Entonces, siempre hay que pensar en soluciones que contemplen a la gran mayoría de las personas. Aquí pasó una intervención y bueno, pues bueno, otra vez cómo es la continuidad de los espacios donde intervenimos, particularmente en esos donde ya nos están diciendo el espacio que aquí pasan particularmente personas con discapacidad. Hay unos espacios donde se concentran más y menos, pero repito, en el espacio público tenemos que tener siempre una amplia diversidad para entender, ¿no? Aquí yo no le pongo una tachita, le pongo atención, ¿cómo lo señalamos? Y cuando es un reto, señalar en el espacio público las interrupciones, porque si ponemos muy bonita la intervención, pues igual y se la van a llevar, ¿no? Es decir, si pongo una reja de aluminio señalizada, híjole, puede ser que no amanezca, ¿no? Y entonces vuelve mucho riesgo. Pero entonces tiene que ver con el diálogo con la comunidad, con la toma de conciencia, con la vigilancia de la obra y cómo avisarnos, ¿no? Aquí creo que no hay mucha duda de que no hay que acercarse y creo que claro, no contiene a la persona, si alguien se recarga ahí pues se va a caer, pero cuando menos no se lo van a llevar, no es un objeto deseable para que se lo lleve. Entonces, también tenemos esos retos en nuestras comunidades, cómo resolvemos de una manera segura, pero sin caer en soluciones que sean demasiado endebles, de tal forma que no aporten la seguridad que tienen que colocar. Entonces son retos que tenemos, ¿no? Aquí si tomamos así, pues varitas, ¿para qué? Para que no se las lleven, ¿no? Porque eso pues, no es algo que me quiera llevar a la casa, pues si pongo un polín o una barra, pues eso posiblemente ya me lo quiera llevar. Entonces ahí tenemos retos sobre cómo lo podemos solucionar para que siga siendo seguro, ¿no? Con intervenciones. Entonces, uno de los puntos importantes entonces es, además de pensar justamente para la diversidad humana, el diseño universal, y no con el criterio estrecho de pensar en la accesibilidad como una adaptación para personas con discapacidad. Al principio platicamos cuando veíamos la definición de discapacidad, vamos a verlo aquí, un poquito ya como cerrando el punto de la charla. Este es el Museo de Arte e Historia, si lo ubican todos aquí en el Foro Cultural de Guanajuato. Pues es una obra emblemática del Estado, seguramente. Y además es un museo, antes de que platique lo que voy a platicar aquí, es un museo que es junto con el Museo Universitario de La Salle, son los primeros dos museos que se incorporaron a la red de museos para la inclusión para personas con discapacidad, que es una red que está en la Ciudad de México, que agrupa 32 más o menos museos y espacios culturales, que de mutuo propio dijeron tenemos que hacer accesible los espacios para cualquier, otra vez pensando en el amplio rango, ¿no? Y entonces es una red que se comunica y se transmite estrategias para incluir. Entonces se reúnen periódicamente y dicen, esta vez vamos a trabajar con personas con discapacidad visual, con debilidad visual. Pues, ¿qué estrategias tenemos? ¿Cómo divulgamos? ¿Cómo nos compartimos lo que estamos aprendiendo? Yo tengo estas dinámicas, te puedo pasar estas, etc. Es una red de aprendizaje. Bueno, estos dos museos los invitamos a que se incorporaran a la red. Y actualmente el Museo de Arte e Historia, con todo el reto que implica una superficie tan grande de intervención, va poco a poco construyendo. Por ejemplo, si ustedes van, no sé si ubican todas las esculturas que se están en el Jardín de las Esculturas, que son, si no son de una escala monumental, pero sí es una escala que no es tan aprensible si no veo en su totalidad. Entonces tienen réplicas de esas esculturas para explicarle a una persona ciega cómo es esa escultura y que después pueda tocar. Y está hecha con el mismo material. Si es una escultura de bronce, pues acá está hecha de bronce. Si es de placa metálica, está hecha con la misma materialidad. Tienen señalética, explicaciones en lengua de señas. Habitualmente las acompañamos con personas sordas que quieran participar. Se han hecho adecuaciones para que personas de talla baja puedan apreciar mejor las piezas.
Hay muchas piezas que se pueden tocar, que eso es en un museo de arte e historia, pensar en piezas que se tocan es casi, uno pensaría que es casi impensable, pero ¿cómo sacamos de la vitrina las piezas para que las toquen? Y a ver, ¿quién de aquí no quiere tocar las piezas de un museo? Todos quieren meterle la mano, a ver, la vitrina, ese niño que todos siempre llevamos dentro, siempre nos va a querer llevar a tocar las cosas, porque fue una de nuestras primeras y más primitivas formas de explorar, y esa la vamos a tener toda la vida. Entonces no es que sea para las personas con discapacidad exclusivamente, permite a muchos más acercarse a otra experiencia, y entonces quien resulta más beneficiado es quien puede tocar y además puede ver, porque tiene dos formas de apreciar las cosas. Bueno, todo es en desagravio del museo, porque cuando pensaron, bueno, ¿cómo vamos a librar este escalón que voy a poner en la entrada? Si yo pienso con el criterio de voy a adaptar para personas con discapacidad, digo, voy a poner una rampa, y aquí está la rampa, ¿sí? Aquí en este esquinito. Y esta rampa seguramente tiene, bueno, ¿y cómo la voy a diseñar? Mira, voy a tomar un parámetro normativo, voy a tomar la norma 050, aquí me dice que es cuando menos de un metro de ancho, que tenga una pendiente del 10%, y entonces esta es prácticamente esto que señala la norma, es tal cual, ¿sí? ¿Estoy cumpliendo con la norma? Sí. Pero ¿y todo ese escalón? ¿Será una buena oportunidad para tropezarse? ¿Sí? Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué, si había mucho espacio al frente, por qué no eliminamos todo el escalón? ¿Y por qué no quitamos la posibilidad de tropezarnos en el espacio público? Si había espacio. Entonces, ¿qué provoca además esta rampa? Es que si aquí está la taquilla y yo vengo de este lado, fíjense lo ilógico del trayecto. Voy hasta la esquina, voy a la taquilla, regreso y me voy para acá. Es muy ilógico, ¿sí? Recuerda que uno de los principios del diseño universal es el mínimo esfuerzo, ¿sí? Pues eso no es el mínimo esfuerzo, ¿sí? Es el máximo, de hecho. Entonces, nuevamente, pensar en el diseño universal implica pensar en una amplia gama de personas y de formas de uso, y quitar esta idea de que la adaptación es el camino para ser accesible solo a las personas con discapacidad de los entornos. Nos es muy útil conocer cómo funcionamos las personas, porque somos los que más demandamos requerimientos, pero automáticamente estamos ampliando las posibilidades de uso. Bueno, en ese sentido, con la Secretaría de Infraestructura, de Conectividad y Transportes, se diseñaron estos criterios y requisitos para un entorno de accesibilidad universal. Están disponibles de manera gratuita para ser descargados en la página de la Secretaría. Es un parámetro, hay muchos más, pero lo importante es que estos parámetros se utilicen como referencias, particularmente quienes somos profesionales del diseño. La invitación es emplearlos como referentes, pero no como una receta. Lo que vimos hace un momento fue una receta, ¿cierto? La norma dice que cuando menos de este ancho, cuando menos de esta pendiente, pues eso voy a colocar. Pero como diseñadores, no nos pagan para copiar y pegar recetas, pagan para diseñar. Y evidentemente nuestros diseños deben superar la norma, porque si no, entonces no seríamos necesarios. Si todo está en las normas, mejor para que queden los arquitectos y se puede hacer simplemente copiando y pegando. Entonces, el llamado a quienes ejercemos el diseño es justamente a conocer esos parámetros mínimos, pero a superar esas normas, ¿no? Yo, en una charla en el Colegio de Arquitectos de Querétaro, platicábamos, había solo arquitectos, ahí no había arquitectos en ese momento, entonces decía, a ver, arquitectos, ¿quién de aquí ha diseñado una casa para un cliente con una cierta holgura de diseño? ¿Quién? Dice, pues todos habían diseñado una casa así. ¿Cuál es el ancho mínimo? La cota mínima para una recámara de una casa habitación aquí en Querétaro, 280. Es decir, no puedo tener una recámara de menos de 280 por 280, porque no me las aprueba por reglamento de construcción. Entonces yo le decía, a ver, ¿quién de aquí, la recámara principal de esa casa que diseñaron, la hizo de 280 por 280? Dice, no, nadie. No le dijeron a su cliente, no, es 280 por 280. Oye, pero es que yo quiero una cama king size, 280 por 280. Pues no, nadie hizo eso. Sin embargo, con las normas de accesibilidad sí lo hacemos. Mira, la rampa dice que del 8%, es el máximo para ciertos puntos. Eso no quiere decir que tiene que ser del 8%.
el ancho de, lo voy a hacer de 1,20 de ancho. Ese es el mínimo, pero no quiere decir que tiene que ser de 1,20. Entonces, sí habrá circunstancias donde nos apegamos a estos mínimos, pero nuestra vocación es superar esa norma. Entonces, es un aspecto muy importante, pero aquí está ese instrumento para conocimiento de todo. Un aspecto de perspectiva. La mitad de las personas con discapacidad son personas mayores. Y mayoritariamente tienen, como vimos, además dificultades para subir y bajar, después para ver, serían como las más importantes, no son las únicas, pero las que no tendríamos que dejar de solucionar. Pero no solamente es eso. El índice de envejecimiento, que es el número de adultos mayores por cada 100 personas de 0 a 15, ¿sí? Actualmente nuestro promedio en el país es 28.4 y para Guanajuato es muy parecido, 29.3, una cosa así. Entonces, es decir, hay 30 personas adultas mayores por cada 100 de 0 a 15. Cuando platico particularmente, otra vez, textos, es muy habitual que me hacen referencia a soluciones en España, por el idioma, porque hay mucho material construido y muchos ejemplos, que les mencionaba hace un momento de las Olimpiadas de Barcelona, etc. Y yo les decía, sí, pero hay que tener en consideración que no es que sean más inteligentes, no necesariamente es una cuestión de más recursos, es que su índice de envejecimiento actualmente es de 114. Ellos tienen 4 veces más adultos mayores que nosotros. Y si la mitad de los adultos mayores, si la mitad de la población con discapacidad son adultos mayores, pues tienen muchos problemas a resolver para que la sociedad participe, para que no se queden encerradas las personas en sus casas y que puedan circular el espacio público, que puedan usar el transporte, etc. ¿Sí? Entonces es una necesidad social de que los entornos sean accesibles. No solo es un derecho de las personas mayores, sino es una necesidad de sustentabilidad, que la sociedad pueda permitirse participar, ¿sí? Porque la previsión para el 2050 para México son 93 adultos mayores, para Guanajuato son casi 100. Pero hay estados como el más alto de la Ciudad de México donde la previsión son 200 adultos mayores. Entonces, la pregunta es, ¿qué sociedades estamos construyendo y qué características de los entornos estamos construyendo ahorita que nos van a permitir una alta participación cuando seamos muchos adultos mayores? Y entonces, los principales beneficiados e interesados por tener mejores espacios tenemos que ser nosotros mismos, porque de esa calidad de los entornos depende nuestra posibilidad de participación, por 2 razones. Una, por la condición natural de la tercera edad. Hay 3 razones por las que se considera una persona adulta mayor como una situación de fragilidad. Uno es el propio deterioro natural de las estructuras del cuerpo. Todos a partir de los 19 estamos envejeciendo, invariablemente. Entonces, poco a poco estamos perdiendo autonomía, viendo un poco menos, escuchando un poco menos, teniendo un poco menos de agilidad, poco a poco, siempre. Se acentúa a partir de los 70 particularmente. Después, las enfermedades con las que vivimos, en realidad todo lo que pasó se va a reflejar cuando seamos mayores. Lesiones, enfermedades, intervenciones quirúrgicas, en realidad ya se va a amplificar cuando tengamos una mayor edad. Yo aquí tengo un buen amigo conocido, un pintor, que tiene ya 80 años, y él cuando manejaba un tiempo, durante varios años manejó una camioneta que tenía el clutch muy duro cuando era joven, muchos años. Entonces, hasta ahora que a partir de los 70, hasta los 80, pues, le surge un problema de cadera derivado de esa camioneta que manejó que tenía el clutch muy duro. Entonces, y vive en Guanajuato. En realidad, el día se tuvo que cambiar de casa, tuvo que dejar su estudio porque ya no puede subir y bajar escaleras, y tuvo que irse a otra casa. Con todo lo que implica para una persona mayor dejar su casa. Porque la tercera dimensión de la fragilidad de los adultos mayores son justamente los entornos. ¿Sí? Entonces, esos entornos que nos permitan o no convivir, desempeñarnos lo más autónomamente posible. El otro factor tiene que ver con nuestras redes de convivencia. Nuestras redes sociales tienen 4 grandes dimensiones, que son la dimensión filial, desde nuestros familiares, nuestras amistades, la sanguínea, que son nuestros familiares,
La vecinal, que son las personas con las que convivo, el barrio en donde vivo, y la comunitaria, que es esa en la que todos sabemos que pertenecemos sin que necesariamente nos veamos. Estamos en una comunidad universitaria, y entonces habrá una red que construye a partir de esa pertenencia a una comunidad. Bueno, la dimensión sanguínea, que es la de nuestra familia, en realidad, por el decremento de, no solamente del número de integrantes por familia, se está poco a poco limitando. Cuando hay jóvenes, cuando doy charlas con jóvenes universitarios, me gusta mucho preguntarles que si saben cuántos nietos tuvieron sus abuelos. Nadie sabe, son un montón. Yo creo que aquí, ¿alguien sabía cuántos nietos tienen sus abuelos? No, son un montón. O sea, seguramente son. Pero cuando pasamos a la siguiente generación ya es muy concreto. Tienen 3. ¿No? Y cuando nos preguntamos, oye, ¿tú piensas que vas a tener nietos? No, yo ni hijos quiero tener. Cuando mi abuela falleció hace 3 años, y eso seguramente para quien haya ocurrido es una situación similar, había una gran cantidad de personas alrededor de ella, que eran 63 nietos, 65, más todos sus hijos, 13 hijos, más todas sus amistades. Entonces, imaginen la red de personas en torno a una sola persona. Entonces, pues, ¿qué necesitas? ¿Qué te falta? Nosotros la facilidad, yo creo. Y entonces la pregunta es, ¿quién nos va a cuidar a nosotros, a estas personas que decimos, no voy a tener hijos? ¿Quién nos va a cuidar? Tendremos que valernos de las otras redes, de la filial, de nuestras personas de la misma edad o cercana, de la vecinal. Tendremos que aprender a tener más confianza y la necesidad de construir mejores entornos donde podamos confiar con nuestros vecinos, y la comunitaria. En realidad, estas redes necesitamos construirlas, y una, no es la única, pero una de las respuestas para mejores espacios de convivencia es justamente el hacerlos accesibles. Voy a poner un ejemplo. Las personas con una condición de cuadraplegia tienen una circunstancia que les lleva a que, por ejemplo, ellos no pueden sudar. El no poder sudar implica que no puedo regular la temperatura del cuerpo, entonces es muy peligroso para una persona asolearse, porque entonces puede tener una condición de disrupción autonómica que le puede llevar a la muerte. Entonces es muy peligroso asolearse. Y entonces, ¿qué necesita en la calle para poder andar? Pues que haya sombras, idealmente que sean naturales, ¿no? ¿Quién de aquí le gusta que haya sombras en las calles? Todo. ¿Qué pasa cuando una calle es ruidosa, polvosa, soleada, y me encuentro una persona de frente, a la cual, aunque sea muy buen amigo, no voy a tener a platicar? Digo, ¿sabes qué? Pues nos vemos, porque no se quedan ahí. Pero en cambio, algo que ocurre mucho aquí en Guanajuato, cuando me encuentro a alguien, me detengo, tengo donde recargarme, si hay una sombra, me pongo a platicar, y aunque sea un encuentro cercano, empiezo a construir un punto de comunidad. Pero eso ocurre porque hay condiciones de confort suficientes para hacerlo. Y la accesibilidad implica condiciones de confort que resuelven necesidades muy particulares, como comentábamos, para esas personas con cuadraplegia, pero que le aportan confort al resto de la población. Entonces, yo hice la modificación. Bueno, no se grabó, se lo voy a platicar. Antier estuve en una charla en un foro sobre accesibilidad en la Ciudad de México, y un amigo presentaba una escala de conciencia e inconsciencia a la que deseablemente los profesionistas deberíamos estar. Dice, la primera escala es le ponía profesionalmente, hablando de arquitectos, decía, la incompetencia inconsciente. Es decir, este arquitecto que les platicaba que puso escalones para que no entraran las personas en silla de ruedas sin intención, pero con mucho tino. ¿Sí? No lo intenta, pero sí lo logra. ¿Por qué? Porque no tenía conciencia. El siguiente punto era la incompetencia consciente. Es decir, cuando ya me di cuenta que no estoy atendiendo ciertas cosas, pero no tengo la competencia. Si es un momento incómodo, posiblemente sea para algunos de los que estamos aquí ahorita, es que no lo he considerado, y sí lo tendría que considerar. Ya estoy empezando a hacerlo, ya lo identifiqué. El siguiente escalón sería la competencia consciente. Ya me informé, conviví, ya empiezo a ser consciente, y cada que diseño me forzo a tener esta conciencia de diversidad, de continuidad, de análisis de los 4 aspectos de la accesibilidad para cuidar que sea la mejor solución. Y el último escalón le ponía la competencia inconsciente, es decir, ya lo hago de manera automática. Ya ni siquiera me pregunto si esto tendría que ser o no accesible, así lo resuelvo siempre. ¿Sí?
Y ya cuando diseño, ya sé que estoy cumpliendo con muchos de los parámetros que están normativamente establecidos. Entonces, que finalmente es como la invitación en la cual estar en cualquiera de los ámbitos profesionales. Entonces, pues esa es la invitación con la que yo quisiera cerrar esta charla, ¿no? A aspirar a tener esa competencia inconsciente, ¿no? Está tan asimilado el tema que ya simplemente lo hacemos, ¿sí? Por esta razón, particularmente de sostenibilidad hacia el futuro, por esta necesidad que todos los profesionistas tenemos de construir una sociedad donde todos tengamos cabida desde la perspectiva de nuestro ejercicio profesional. Y quienes estamos en la edificación particularmente, y particularmente porque en México lo que no sobra son recursos, y habitualmente lo que hacemos una vez, así se queda, pues que lo hagamos bien a la primera, que lo hagamos incluyente a la primera, así se debe esperar. Bueno, con eso yo termino. Si hay alguna pregunta, algún comentario, pues estoy aquí a su disposición. Y nuevamente reitero el agradecimiento por la invitación y por toda la facilidad del trato para llegar hasta esto. Muchas gracias. Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, CA. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.